Familia Betel Internacional, Dallas, Texas. ¿Qué tal, familia Betel Internacional en Dallas, Texas? Mi nombre es Joymer Serrano, encargado de la Iglesia del Centro Cristiano aquí en San Cristóbal, Venezuela, de repartir estas cajas llenas de amor, de mercado, gracias al aporte que ustedes han dado para las misiones aquí en Venezuela y apoyar a los misioneros y la gente necesitada. Esto es producto gracias a su aporte. Familia Betel Internacional, Dallas, Texas. Una iglesia familiar. Alcanzando al perdido, restaurando al caído y estableciendo vidas en Cristo. Muchas gracias a la Iglesia Betel Internacional por su solidaridad. Bendecidos hermanos, familias, queridos padres, hermanos de familia Betel Internacional que están escuchando, que están conectados. Le invito a que invite a alguien más a conectarse, comparta, porque estamos empezando nuestro devocional. Les saluda la pastora Sarita Rico de Familia Betel Internacional en Dallas, Texas. Es un gran privilegio para mí poder entrar hasta su casa, a donde usted se encuentra, en el lugar donde se encuentra, en el país donde está, con una palabra de parte del Señor. Estamos felices de estar, de poder llegar a ustedes, y les saludamos a todos nuestros radioescuchas que están conectados. Muchas gracias por estas 7 radiodifusoras que están transmitiendo este devocional. Creemos que el Espíritu Santo está llevando esta palabra hasta sus corazones y que está alentando, está guiando, está ayudándole, porque la palabra de Dios hace eso. Hermanos de radio, a Dios habla hoy, aquí en el estado de Texas, en Austin y en Round Rock, Texas. Radio Visión en Laredo, Texas y Nuevo Laredo, México. Bendiciones, hermanos. Radio Libertad en Liberal, Kansas. Y la radio La Voz, que se escucha en Ciudad Juárez, en Delicias y en Chihuahua. También Radio Nueva Visión 360, que transmite en Victorville, California, y Estéreo La Voz de Dios en Melchor de Mencos, Petén, en Guatemala, también que colinda con Belice, y Dial de la Fe en La Fría, en el estado de Táchira, en Venezuela. Bendiciones, amados pastores, hermanos. Gracias por permitirnos llegar. Para nosotros es el privilegio de verdad. Y qué bueno, nos da gozo que podemos ser de bendición para ustedes. Hoy vamos a continuar hablando, celebrando a los padres de familia, a esos varones que tienen el privilegio de ser padres. Quizá usted sea un padre que no engendró los hijos que está criando, porque eso sucede también. Yo lo bendigo porque usted está llevando a cabo una labor increíble. Yo lo bendigo por eso que está haciendo. Se ha dicho que padre no es el que engendra, sino el que cría. Entonces, yo lo bendigo a usted, si usted está llevando a cabo esa labor. Qué hermoso, que el Señor le dé vida, fuerza, unción, valentía para hacerlo de acuerdo al corazón de Dios. Hoy vamos a continuar con la fórmula para una paternidad exitosa. Todos queremos que lo que hacemos triunfe, tenga éxito, ¿verdad que sí? Entonces, como padres, esa debe ser el deseo de cada varón, que lo que hace como padre sea exitoso. Y para eso hay una fórmula. Una fórmula son los pasos, son las pautas, son las cosas, hay ciertas cosas que hay que hacer para obtener éxito. Y Dios lo dijo a un varón que yo creo que de los de la Biblia es uno de los mejores padres de familia, diría yo, un gran líder en la nación. Se recuerda que fue Moisés el que escogió o nombró. Moisés nombró a Josué como líder, pero fue Dios, el Padre, que decidió que Josué fuera cabeza no solamente de su familia, pero de todo su pueblo. Y Josué es conocido como un conquistador. Para conquistar deben de haber batallas. Y el Señor le dio muchas victorias a Josué. Le dio milagros, le dio bendiciones, le mostró su favor, le abría puertas, lo ponía en gracia. Una cosa tremenda. La razón de esto es porque Josué aprendió a llevar a cabo la fórmula para tener éxito. Y vimos ayer que
las dos primeras ingredientes de esta fórmula para tener éxito en la paternidad fue el esfuerzo y la valentía. Dios se lo dijo. Cuando Josué tenía 110 años, imagínense, 110 años, él dio un discurso, el último discurso, la despedida de él con el pueblo y con sus generaciones. Él había entendido que lo que Dios le había entregado era más que una herencia de una casa, un carro, un dinero, terrenos, más que cosas, posesiones materiales. Dios le había entregado la herencia de la familia, porque la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos y que una bendición el fruto del vientre. Entonces Josué, más que dueño de terrenos, tenía vidas a su cargo para bendecirlos. Y por eso fue que en su discurso de despedida, en Josué 24:15, nosotros encontramos las palabras que iban cargadas de la fórmula para la paternidad exitosa. Él les dijo en el 24:15 de Josué, él dice, si les parece, dice, pero si mal les parece servir al Señor, escojan hoy a quién sirven. Si a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río, el río es el Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esta fue una determinación, una declaración de un varón que estaba despidiéndose. Dijo, mi casa y yo, o yo y mi casa serviremos al Señor. Esto a mí o a nosotros nos enseña que Josué tenía planes espirituales para su familia. O sea, lo que él le decía a su familia era, yo no sé qué va a hacer la demás gente, pero nosotros, nuestra familia, le va a servir al Señor. Y él era un ejemplo. Tenía planes espirituales para su familia. Me doy cuenta que su familia estaba de acuerdo con él. Imagínense que él se pare a decir, mi familia y yo serviremos al Señor. Y ahí a sus hijos diciendo, no, mi papá nunca nos ha dicho esto. Es la primera vez que lo oímos decir, no. Esto era algo que él repetía. Su familia estaba de acuerdo. A su familia no le sorprendió esa declaración. No fue algo que él de repente se le ocurrió. Era un estilo de vida de Josué, servirle al Señor. Alguien dijo por ahí que los hijos amarán a la mamá, pero seguirán a su papá. Los hijos aman a la mamá, pero siguen a su papá, siguen el ejemplo de su papá. Oh, esto es una tremenda responsabilidad. También alguien dijo, el padre es el modelo o el patrón de lo que un hombre es, lo que una figura masculina es, sobre todo para sus hijas. El modelo del papá para sus hijas le va a ayudar a ella a distinguir entre un buen maestro, a escoger buenos amigos, aún el novio que va a tener, el esposo, aún Dios mismo. Los hijos tienen una idea de Dios dependiendo del modelo que su papá les dio. Acuérdense que Dios mismo, Él se llama papá, padre. Él dice, yo soy vuestro padre, ustedes son mis hijos. Esto de los padres no se lo inventó la pastora Sarita Rico, no se lo inventó una mujer. Ay, dirá un hombre, las mujeres inventaron eso de ser padres para hacernos la vida imposible, pero no es cierto. La paternidad es idea de Dios. La paternidad es idea de Dios. Él mismo, Él salió con esa palabra por primera vez. Él dijo, ustedes son mis hijos, yo soy vuestro padre. De ahí viene esa palabra. Entonces, lo que usted es como varón delante de sus hijos, sobre todo de sus hijas, ellos se van a inspirar a cómo saber de Dios. ¿Sabe por qué mucha gente no tiene una relación correcta con Dios? No lo ve como un padre, porque no la tuvieron con su papá terrenal. Por eso tiene que venir Cristo y el Espíritu Santo y romper con todo eso, para que nosotros podamos relacionarnos con Dios como un buen padre. Nunca nos va a abandonar. Nunca nos va a dar la espalda, nunca nos va a dejar, nunca nos va a maltratar, nos va a amar, nos va a corregir como hijos. Y esto es maravilloso. Entonces, la responsabilidad de un varón es modelar el carácter de Dios delante de sus hijos para que ellos aprendan. Se dice que una vez una doctora, una psicóloga cristiana llamada Meg Meeker,
estaba entrevistando y preguntándole a los niños qué pensaban de su papá o qué sabían ellos de Dios. Y llegó con una niñita de 5 años y le dijo, ¿cómo es Dios? ¿Sabes? ¿Conoces algo de Dios? Y ella le dijo, sí, ¿cómo es Dios? Y dijo, Él es alto, tiene un bigote cafecito espeso, una barbita y tiene el pelo para atrás, da los abrazos más fuertes que puedas imaginarte y cuando te sientes triste, te abraza y te carga y te dice palabras amorosas. La psicóloga, la doctora se quedó sorprendida y le dijo, ¿de veras así es Dios? Sí, así que tú lo conoces y yo lo conozco. Es así, le dices, alto, tiene bigotes cafecitos, una barbita y da los abrazos más buenos que apretaditos que tú te imaginas y cuando te sientes triste te carga y te trata bien y además usa un uniforme verde, se viste de verde y es muy elegante. Oh, entonces ya la doctora dijo, ok. Cuando dijo eso, entonces la mamá inmediatamente sacó de su bolsa, de su billetera, una foto y se la enseñó. Y era la foto del papá de la nena, vestido de militar. En ese momento estaba sirviendo a su país como soldado. Y era exactamente como la niña describió a Dios. Era de bigotes cafecitos, con una barba, el uniforme y se miraba fuerte. Porque los padres le dan a conocer a los hijos quién es Dios a través de su vida. ¡Wow! ¡Qué tremenda responsabilidad! Pero ¿sabía usted que no es imposible? No es imposible que usted lo haga. Porque si lleva a cabo, si usted toma en cuenta la fórmula de Dios para esta paternidad exitosa, usted va a salir adelante con éxito en este tremendo privilegio que Dios le da de ser padre. Josué siguió esa fórmula señalada. Se esforzó, fue valiente y cuando tenía 110 años, él pudo declarar, ustedes hagan lo que quieran, pero yo en mi casa vamos a servir al Señor. Hoy les quiero hablar de 2 ingredientes más de esta fórmula. Josué 1:7 le dice Dios a Josué. Ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer porque esto es bien importante. Josué 1:7. Dios le habla a Josué y le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y esta es la clave de este versículo, para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Escucha, Josué, no te apartes de ella, de la palabra, ni a la derecha ni a la izquierda, o sea, ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, el otro ingrediente es obedece a Dios. Cuídate de hacer lo que Dios te manda. Obedece. La obediencia, escúcheme, la obediencia no es parte de nuestra naturaleza. Nadie nace obediente. Todos nacemos desobedientes por la naturaleza caída que hay en nosotros. La obediencia sí aprende. La misma Biblia dice que el mismo Jesús tuvo que aprender la obediencia a través del sometimiento a Dios, al Padre. Entonces, sé obediente. Como padre de familia, la obediencia es clave. Y quizá usted dirá, pero ¿cómo me está pidiendo usted que yo sea obediente? Los hijos son los que tienen que ser obedientes, pero usted es un hijo de Dios. Entonces ahí va la obediencia. ¿A usted le gustaría que sus hijos le obedecieran un poquito más? Si quiere que sus hijos le obedezcan, aprenda a obedecer a Dios. Si quiere dar órdenes, debe aprender a recibir órdenes de su patrón, las órdenes de señales que se encuentran en la calle. Esto es una cosa de obediencia y de sometimiento. Josué había aprendido a recibir órdenes de Moisés muy jovencito. Muy jovencito Josué andaba detrás de Moisés, qué sé yo, como un paje de armas, como un acompañante, como una persona, un aprendiz. Así como Timoteo y Pablo, este era Josué y Moisés, andaba con él, aprendió de él, recibía órdenes de Moisés. Una persona que no sabe recibir órdenes, no sabe dar órdenes, no sabe. Pero una persona que se somete y aprende a recibir órdenes, es muy fácil para dar órdenes, se da a entender. Josué sabía lo que era trabajar bajo autoridad delegada.
Si usted no sabe cómo trabajar bajo autoridad delegada, si usted dice a mí nadie me manda y tiene un carácter así de esos, así medio aventurero, entonces, ¿cómo va a esperar que sus hijos se sometan? Usted no está modelando. Ay, nos está regañando, pastora. No, la palabra dice, solamente cuídate que hagas. Obediencia. ¿Por qué era importante la obediencia, Josué? Porque es importante la obediencia en el varón, en el padre. Porque al obedecer, tú te sales de tu agenda y te metes en la agenda de Dios. Al obedecer, te sales de tu agenda, abandonas tu agenda y te metes en la agenda de Dios. Cuando tú te metes en la agenda de Dios, todas las cosas te van a ir bien. Dios va a cuidar que tu agenda se lleve a cabo cuando tú te sometes a la agenda de Dios. Porque la obediencia también es señal de fe. Cuando uno obedece está demostrando fe. Y la desobediencia es señal de duda. Dios te está diciendo que hagas algo y tú tienes duda, no lo haces, entonces desobedeces. Porque la obediencia cuesta menos que la desobediencia. Obedecer es mejor porque cuesta menos. La desobediencia, ¿cómo cuesta de caro? Desobedezca usted las señales de tránsito, desobedezca usted las señales de velocidad y le va a salir caro. Va a tener que pagar una infracción, un ticket, como decimos aquí en Estados Unidos, una infracción, que usted no tiene dinero para eso, señor. Desobedezca y usted verá. Es más, al desobedecer las señales de tránsito y ir a la velocidad que no es debida, usted puede tener un accidente y eso es terrible. Entonces, la desobediencia cuesta más que la obediencia. Obedecer sale más barato. Es una bendición. Obediencia protege. La obediencia te protege. La obediencia abre la puerta para que la bendición de Dios te proteja. La obediencia te protege, la desobediencia te desprotege. Cuando obedeces te metes en la protección del Señor, en la cobertura de Dios, y cuando desobedeces estás fuera de esa cobertura y el lobo te come. Es tremendo. Te sales del redil con la desobediencia. El otro entonces ingrediente de esta fórmula es la obediencia. Amado padre, querido papá, varón que estás allí, que eres papá, ¿te gusta que tus hijos te obedezcan a la primera vez que hablas? Así es Dios. Eso que tú sientes, eso que tú quieres, Dios te lo puso porque Él es así. Él espera que cuando Él pide algo de ti, tú lo hagas inmediatamente. Una media obediencia es una entera desobediencia. Una media obediencia es una entera desobediencia. Tú no quieres las cosas a medias. Yo crecí sin mi papá, no lo tuve en mi vida. Entonces, ¿por qué él escogió irse? Pero entonces mi mamá nos enseñaba a obedecer a Dios. Y cuando ella nos llamaba, Sarita, vení, yo no le podía decir, ya voy, y no voy a llegar nunca. No, era de estar ahí. Porque los adultos, ¿cómo quieren la obediencia de los niños, verdad? Como papá, tú quieres que tus hijos te obedezcan. Pero tú tienes, cuando Dios te llame y te diga, Julio, Víctor, Mario, Pedro, Juan, José Luis, Marco, ven, Francisco, ven, ya voy. No, él dice, ya, ahora, este es el momento. Tú verás cómo tu obediencia va a abrir unas puertas de bendición para ti, increíbles. A ti, pon tu nombre ahí y cuando tú me llames, Señor, yo te voy a obedecer. La obediencia es señal de fe. La desobediencia es señal de duda. La obediencia cuesta menos que la desobediencia. Y el enemigo nos hace pensar, no, ¿para qué obedeces? Eso es muy difícil obedecer. No, es más costoso desobedecer. El pago es terrible. Y la obediencia te protege, te mete en la cobertura divina, de manera que vas a estar protegido por el Padre. Entonces, este elemento en esta fórmula es increíble. Quiero decirte que seremos recordados, tú como papá, vas a ser recordado por dos cosas: por los problemas que resuelvas o por los problemas que tú creaste. Y qué bueno que esta palabra está llegando a tu vida, porque tú puedes corregir ahorita, empezar hoy.
y corregir ahora mismo cualquier problema que tú creaste, cualquier problema que tú provocaste. Comienza y corrígelo y resuelve. Número 1, resuelve creerle a Dios y obedecerle. Y resuelve controlar ese problema. El último de esta fórmula es una muy importante. No que las demás no sean, pero esta es clave. Consulta siempre el manual. Hay un manual que Dios nos ha dejado. La palabra del Señor. Consúltalo. Consúltalo. Siempre consulta el manual. Y el Señor se lo dijo en Josué capítulo 1, versículo 8. Todos los que tenemos tiempo de conocer al Señor conocemos esta palabra. Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo o conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo sé que como humanos queremos que todas las cosas nos salgan bien. Todos queremos que las cosas nos salgan bien. Pero aquí dice, tienes que leer, tienes que meditar, tienes que hablarlo. Para hablar la palabra hay que leerla, hay que escucharla, hay que meditarla, hay que comerla. Y la idea del mundo es que a los hombres no les gusta leer. Y se ha hecho una cosa, una imagen distorsionada. A los hombres no les gusta leer. Yo vengo en contra de eso en el nombre de Jesús. Eso no es verdad. Yo declaro que a ti te gusta leer y que comienzas a leer la palabra. Dice, los hombres no preguntan. Los hombres no leen. No consultan, no piden consejo. No les gusta que se les dé una opinión. No consultan manuales. Cuando van a armar algo, lo arman y si sobraron piezas o sobraron tornillos, pues es que no venía bien. Es que no consultaron el manual. Eso es bien tremendo. Es un engaño del enemigo. Porque conozco varones que saben leer el manual y seguir las pautas. Si esto sucede y te han dicho esto, hoy tú puedes cambiar esa imagen. Distorsionada, porque Dios no te hizo así. Dios no te hizo así. Tú puedes cambiar esa imagen en los varones de tu familia. Eso fue lo que Dios le quiso decir a Josué. Josué, lee, repite, medita, guarda, pone en práctica de día y de noche la palabra para que las cosas te den mejor rendimiento, para que te vaya bien, para que todo lo que tú hagas prospere, Josué. Debes de leer, repetir, consultar, meditar, guardar y poner en práctica la palabra. Cuando un papá no pone en práctica la palabra, no la lee, no la consulta, no pregunta, no se sienta a escucharla, va a terminar haciendo lo que el mundo le sugiere. Aunque usted no lo crea, usted lee, repite y pone por obra, consulta y medita lo que el mundo dice cuando no está consultando la palabra. Entonces, la fórmula para el éxito, para que Josué pudiera llegar a los 110 años y decir, ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor, él hizo todo esto. Se dice que un hombre tomó un barco allá en el muelle de Nueva York y se fue para Europa, compró su ticket y se fue para Europa. Él quería llegar a Europa y tomar ese barco, un transatlántico tremendo. Y comenzó el barco y empezó a navegar y se fueron. Pasaron los días, porque se llevan bastantes días para llegar. Y el hombre salía de vez en cuando de su recámara, de su cuarto que le dieron. Y él miraba que la gente salía muy arreglada y bajaban y subían, iban y oía ruido como de banquetes y unos aromas de comida y una cosa tremenda. Y él nunca fue a comer. ¿Qué pasó? Él miraba que la gente iba y venía. Pasaron los días. Él se quedaba en su camarote comiéndose unas galletas que había llevado con él, bebiendo agua.
y comiéndose unas galletas. Cuando llegaron a su destino y estaba el capitán despidiendo cuando iban saliendo, él le dice, Señor, gracias por viajar con nosotros, pero nunca lo vi en los banquetes, nunca lo vi en los buffets de comida internacionales que tenemos aquí. Tenemos mariscos, teníamos pollo, teníamos carne, teníamos esto, lo otro, actividades. Nunca lo vi. Oh, le dice el hombre, es que mi ticket nada más era para viajar en el barco. No iba incluida la comida. Y le dice el capitán, pero ¿cómo que no? Ese ticket que usted pagó incluía todas las comidas y actividades. ¿De veras? Le dice, claro, que usted no leyó lo que dice ahí, mire, aquí está. No, pues que es bastante para leer eso. No lo leí. Qué tristeza, qué pena. Se perdió todo. Esa gran bendición de comer bien. Yo creo que llegó flaco al otro lado, a Europa, porque solamente comió galletas y agua. Wow. ¿Será posible que nos estemos perdiendo cosas tremendas porque no estamos leyendo? ¿Ha oído que dicen, los hijos no nacen con un manual, pero sí nacen? El papá lo tiene. Este es el manual para la crianza de los hijos, la palabra de Dios. El papá lo trae. Ahí está todo. Aquí está todo. ¿Por qué debes de consultar el manual? Porque la palabra de Dios es la sabiduría de Dios. Porque la palabra de Dios no sugiere. Nada de esto que está en esta Biblia son sugerencias. Son principios prácticos que si se ponen a trabajar, todo te saldrá bien. La palabra de Dios da principios que bendicen y dice, así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Pero ¿qué hace el mundo hoy? ¿Qué hacen los padres de hoy? Reescriben su teología para acomodar la tragedia que vivieron. No reescriba. La teología ya está escrita. Lo de Dios ya está aquí. Acomódese usted a esto y no al revés. Tu reacción a la palabra de Dios es un retrato de tu respeto a Dios. ¿Cuánto honras la palabra? ¿Cuánto te gusta sentarte a escucharla? No pienses que es para mujeres la palabra. Es para todos. No puedes tener una gran vida a no ser que purifiques tu vida. No puedes purificar tu vida a no ser que purifiques tu mente. No puedes purificar tu mente a no ser que te laves diariamente con la palabra de Dios. Dale un momentito a la palabra todos los días. Por eso Josué pudo pararse sin temor y decir con la boca llena, como decimos, yo no sé qué van a hacer ustedes. Si van a servir a estos dioses, si van a seguir comportándose como antes, pero yo y mis descendencia serviremos a Jehová. Esta debe ser nuestra oración. Padre, muchas gracias. Hoy yo declaro que cada varón que ha escuchado esta palabra se para, se detiene y dice, cambio mis generaciones de aquí en adelante. Y yo declaro que yo y mi casa vamos a servir a Jehová, que yo y mi casa vamos a leer la palabra, que yo y mi casa nos vamos a guiar por el manual y vamos a aprender a ser obedientes. En el nombre de Jesús bendigo tu vida, tu hogar, tus hijos, tu descendencia, todas las generaciones que el Señor te dé serán benditas. Te celebro y le doy la gloria y la honra por tu vida. Padre, sé con ellos, dales fortaleza y valentía en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por conectarse, gracias por recibirnos. Y si va a dar su ofrenda, su diezmo, yo le invito que dé una ofrenda especial por lo que Dios ha hecho con usted. Hágalo, ahí está saliendo en la pantalla cómo lo puede hacer. Y este domingo en Familia Betel vamos a celebrar tremendamente a los varones. Tenemos un invitado especial, el apóstol Jesse Rojas, que viene a visitarnos desde el estado de Nuevo México con una palabra fresca. No se lo vaya a perder. A las 10 de la mañana vamos a estar en vivo en Facebook pasando esto. Y ahorita que terminemos acá, comienza en Familia Betel la conferencia para varones. Hay tiempo para que vaya, véngase y va a gozarse en la presencia del Señor. Y luego continuamos la próxima semana, lunes, martes, jueves y viernes, con nuestro devocional con la pastora Sarita Rico, quien les bendice y les desea lo mejor de Dios para sus vidas. Amén.